de, de este Shabbat que comenzó a la puesta del sol de este día, que comúnmente se llama viernes en la noche, se llama Aheri Mot, que significa después de la muerte. En esta parashá nos indica varias cosas. Muchas de las que nosotros hemos, de cierta manera, visto, hemos presenciado en Yom Kippur, pero también hemos presenciado en las demás fiestas. Y no solamente en las demás fiestas, sino también en las demás parashats. Cada una de las parashats está conectada la una a la otra. O por aquellos que no entienden, o sea, el término parashá significa la porción de Torah. La porción de Torah. Cada Shabbat se trae una enseñanza de Torah que están divididas en cada Shabbat todos los 5 libros. Llegamos a este punto y vemos que quiero que abramos en el libro de Levíticos o el Sefer Vayikra, Levíticos 16 o Vayikra 16 verso 1. Dice de esta manera: Yahweh habló a Moshe diciéndole esta palabra, Aheri Mot, después de la muerte de los Benei Israel, o de los hijos de Aharón, cuando ellos trataron de hacer un corbán, o sea, una inmolación, delante de Yahweh, ¿y qué pasó con ellos? Y murieron. Y Yahweh dijo a Moshe, dile a tu hermano, Aharón, que no venga en cualquier momento al lugar Makon Kadosh, o sea, el lugar apartado, más allá de la cortina, delante de la caporet, o sea, de la cubierta del Aarón, o sea, la caja donde aparecía la cabot del Ser Supremo, la cual está sobre el Aarón, o sea, el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima del caporet, o sea, de la cubierta del Aarón, del arca. Aquí hay varias cosas. Primeramente, ¿por qué el Ser Supremo, por qué Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe de esta instrucción? ¿Qué es lo que pasó antes? Cuando el Ser Supremo saca a los Benei de Israel, ¿de dónde los estaba sacando? De Egipto, de Mishraim. Los estaba sacando de un lugar donde habían estado por mucho tiempo esclavos. Y mi pregunta es bien fácil. ¿En qué sistema, así casi parecido al sistema que nosotros estamos viviendo hoy en día, en qué sistema estaba el pueblo de Israel? Vamos a decir en un mundo, un mundo pagano, un mundo que sinceramente era materialismo, algo que lo miraban de cierta manera como algo normal, algo, o sea, de todos los días. El pueblo de Israel se acostumbró a esto, a la idolatría. Y déjeme decirle que cada uno de nosotros vemos esto y presenciamos esto en nuestros trabajos, con nuestros amigos, nuestras familias. Lo vivimos todos nosotros. El pueblo de Israel lo pasó lo mismo. Ellos presenciaron, después de sacarlos de Mishraim, de Egipto, vemos que el Ser Supremo le dice a Moshe, tráelos al desierto. Muchos de nosotros pensamos que el desierto era árido, vamos a decir, en la forma de ¿qué es lo que hay en el desierto? Arena. Pero acordémonos esto, que en la palabra, ¿cómo se dice bar midbar? ¿Qué significa? No, bar midbar. En el desierto. Midbar significa desierto. En el desierto. Midbar significa en el paleohebreo un lugar de descanso. En el hebreo, paleohebreo. Significa un lugar de descanso. ¿Dónde llevó el pueblo de Israel
O sea, ¿dónde los llevó Kadosh Baruj Hu? Pero ¿de dónde estaban saliendo? Entonces los estaba llevando a un lugar de descanso. Entonces vemos que muchas de las instancias que nosotros vemos que es como se nos ha enseñado, cuando vamos ya al paleo hebreo, lo más original del hebreo, cambia la situación. Porque vemos que aquí Kadosh Baruj Hu los estaba llevando a un lugar de descanso y en ese lugar de descanso les iba a dar unas instrucciones. Ya cuando prepara a los Kohanim, después de darle la Torah en el Sinaí, le dice Kadosh Baruj Hu a Moshe, prepara a tu hermano, a Aarón y a sus hijos, para que cuando hagan este lugar donde yo voy a estar, yo voy a aparecer, tiene que estar en una medida, ¿cómo se dice esa medida? Esa medida kadoshim, una medida que tiene que estar separados de lo inmundo. ¿Y cuántos días tenían que estar en esa medida? O sea, en ese proceso, 7 días. Si nos recordamos en las fiestas que hemos celebrado y en las parashas que hemos traído, que los morim trajeron, nos dimos cuenta que Kadosh Baruj Hu le dice en la mayoría de todos los versos que 7 días tenían que estar para hacer ¿qué? Para ser Kadosh. Tenían que prepararse. Porque en el 8º día, ¿qué iba a pasar? El Ser Supremo iba a aparecer. Y ya no le tocaba a Moshe hacer esto. Ahora se lo deja a su hija, a Aarón y a sus hijos. Pero acordémonos esto, que cuando ellos, de esos 7 días que se iban a preparar, tenían que estar en una medida completamente alta, en un nivel alto. Cuando ese día viene, ¿qué pasa con los hijos de Aarón? Cometieron un error. Cometieron un error. Allí en la Torah dice que trajeron un fuego. Y yo sé que hemos hablado mucho acerca de esto. El fuego únicamente de dónde tiene que venir en la Torah. ¿De dónde? De los Shemaim, de Yahweh mismo. Y Él no requiere ningún otro fuego. Porque el fuego sabemos a qué significa, cuál es la terminología del fuego, ¿verdad? Significa, hace muchas cosas. El fuego purifica, ¿ok? Y vemos que aquí en el fuego se puede mirar cuál es cuál. Aquellos que saben acerca de un poquito de vamos a decir, de diamantes y de joyas, ¿verdad? El oro se purifica ¿con qué? Con fuego. Kadosh Baruj Hu estaba haciendo con el pueblo de Israel lo mismo, estaba purificando al pueblo de Israel, y la manera como lo tenía que purificar es dándole misbots, dándole instrucciones al pueblo de Israel. Cuando ese error es cometido en el 8º día, ¿dónde estaban los hijos de Aarón cuando hicieron eso? Pero exactamente ¿dónde? En el Kadosh HaKadoshim, el lugar donde Yahweh Sebaot iba a. Y el error que cometieron después que murieron ellos, Yahweh le dice a Moshe, desde ahora en adelante solamente le dice, si ustedes ven aquí en el capítulo 1 de aquí de Waikra o Levíticos, ustedes leen todo el capítulo, empieza Kadosh Baruj Hu, le empieza a decir a Moshe, dile a tu hermano, a Aarón, que de ahora en adelante él y los demás que iban a oficiar, primeramente él, Aarón, iba a llegar ¿cuántas veces al año? Una vez al año, que iba a ser Yom HaKippurim. Ahora, yo sé que lo he dicho anteriormente esto, pero es para refrescar nuestra memoria, porque es importante recordarnos esto. ¿Quién era el único que podía entrar a la hora necesaria? Moshe. Moshe era el único que podía entrar a la hora necesaria. ¿Por qué? Porque cuando él tenía una pregunta, tenía que preguntar a Kadosh Baruj Hu.
Y cuando el Ser Supremo lo llamaba a él, ¿qué es lo que hacía él? Entraba al lugar donde tenía que entrar, que era el Hakadosh HaKadoshim, el lugar más apartado. Entonces, aparte de Moshe, su aj y los que iban a oficiar en el futuro, ellos iban a entrar una vez al año. Moshe no. Esa es la diferencia. Y vemos que aquí vemos las regulaciones, las instrucciones acerca de lo que es Yom HaKippurim. El Kohen Gadol, el que iba a oficiar una vez al año, tenía que entrar con las vestimentas. ¿Cómo se llamaban esas vestimentas? Vestimentas Kadoshim. Las vestimentas muy apartadas. Y acordémonos eso, ¿cómo se llamaban cada vestimenta? No solamente era vamos a decir, el pectoral, eran todo, de los pies hasta la cabeza, incluyendo, ¿cómo se llamaba esto? El turbán. Y aquí enfrente decía Kadoshim a Yahweh. O Kadoshá a Yahweh. En esta parashá porque estamos estudiando dos parashats. Estamos estudiando y en la tarde se va a leer la otra porción de Torah, pero estamos viendo dos parashas hoy en día, que es Acharei Mot y es Kedoshim. Y esas dos están ligadas la una a la otra. Vemos que, quiero que leamos un poquito más adelante, y ya vamos a entrar un poquitito a lo que es Yom HaKippurim, pero quiero que leamos algo que me llama mucho la atención. Capítulo 17 aquí de Levíticos o Wayikra. Verso 7, ¿cómo dice? 17:7. Nunca más ofrecerán inmolaciones a los demonios, macho cabríos, delante de los cuales ellos se prostituyen así. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estábamos diciendo en el mero principio? ¿A qué estaba acostumbrado los Bnei Israel o las naciones, vamos a decir, alrededor? A la idolatría. Ahora, si me puede traer el pizarrón. Quiero escribir algo allí para que tengamos una idea cómo las naciones alrededor adoraban a sus deidades, adoraban a sus ídolos, pero hay algo más intrigante acerca de cómo lo que en esas naciones, en esas culturas se adoraban, pero déjeme decirle esto, que hoy en día se hace lo mismo. Hoy en día se hace lo mismo y el poder y el efecto que influye en las personas. Muchos de nuestros antepasados y aún nosotros mismos pasamos por eso. Por la ignorancia que se nos inculcó cuando estábamos pequeños, la ignorancia de nuestros padres, la ignorancia de nuestros abuelos, hicieron eso. Y aún muchos de ellos lo hacen. Toda Akadosh Baruj Hu que nos sacó de allí. Toda. ¿Qué dijimos que era un Elohim? Un Dios poderoso. Un ídolo poderoso. Esto es en plural y esto en singular. Ahora, cuando Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel que él es muchos o él es Echad. En la Shema, ¿cómo recitamos el Shema? Shema Yisrael, Yahweh, Elohim, no. Yahweh, Boreinu, Yahweh, Echad. Él no es muchos, él es uno. Uno, y uno es su nombre. En la Torah, cuando se refiere la mayoría de veces, por no decir mucho,
Elohim se está refiriendo a deidades, se está refiriendo a ídolos. Ahora, si vemos ese capítulo del Levítico, el que estamos leyendo ahorita, Wayikra 17, ¿cuál era el verso? 7, ¿verdad? Vuélvalo a leer nuevamente. Nunca más ofrecerán inmolaciones a los demonios, macho cabríos, delante de los cuales ellos se prostituyen. Así, esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. Si es que ustedes quieren anotar esto, significa Sair. Ahora, esta palabra Sair significa, tiene muchos significados. Uno de ellos es cabra o cabro. Otro es peludo, porque usualmente las cabras, ¿qué son? Peludas. Y también significa demonio. Yo sé que ustedes han visto muchas, vamos a decir, simbología, ¿cómo se dice esta palabra? Luciferiana, ¿verdad? Uno de los símbolos de Lucifer, ¿cuál es? Una cabra. Y está de esta manera. Es la cara de una cabra. Y usualmente en la cabra están los 5 puntos. Pero también hay 6 puntos. 5 y 6. Y ese va a ser otro tópico. El punto es que aquí, cuando Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, ya vosotros ya no vas a adorar otros ídolos. Ahora yo soy Echad. Yo soy el único. Aquí estamos viendo que ¿me lo puede leer una vez más? Nunca más ofrecerán inmolaciones a los demonios, macho cabríos, delante de los cuales ellos se prostituyen así. Esta es una regulación permanente por todas sus generaciones. O sea, es una instrucción para el pueblo de Israel que nunca más vamos a adorar. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se le da el prototipo allí? Demonios. Los Elohim, aparte de ser Nefelim, ¿ok? También son demonios. Son demonios. La mentira más grande de Lucifer, de Hasatán, es que él fue el que creó los Shamayim y el Ares. ¿Cómo? Me pueden preguntar cómo está eso. Lean cualquier Biblia hoy en día, como dice en Génesis 1:1. En el principio, ¿qué? ¿Creó quién? Dios. ¿Y cómo se dice Dios? Elohim. Esa es la mentira más grande de Hasatán, que él hizo los Shamayim La'aretz. Pero la realidad no es esa. ¿Quién hizo los Shamayim La'aretz? Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot. Él hizo. Esa es la mentira más grande que hoy en día se está infiltrando. Y déjeme decirle que en la mayoría de versos de la Torá y hasta Revelación dice que Hasatán ha influenciado y ha mentido a toda la Ares, a toda la tierra. Kadosh Baruj Hu nos dice por medio de la Torá que ya nosotros no tenemos ni parte en este asunto. El único que merece el acabot es Yahweh Sebaot. Y vemos que aquí, vamos a otros versos para no, quiero que vayamos a Ishiyahu o Isaías capítulo 34 y vamos a ver la misma palabra. Capítulo 34, verso 14, a ver si un aj me lo puede leer, por favor. 34, verso 14, de Ishiyahu, de Isaías. Dice que las tierras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada y llegará para su reposo. Muy bien, hasta allí. ¿Qué está diciendo allí? Que los animales salvajes, incluyendo, ¿qué dice allí? La cabra, ¿cómo dice allí? La cabra salvaje o la cabra montés. La misma palabra allí en hebreo es Sair. Sair. En unas versiones
gatos salvajes y hienas se reunirán ahí. Los chivos gritarán el uno al otro. Lilith, el monstruo nocturno, acechará ahí y encontrará para sí un lugar de descanso. Ahora, ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que está dando a entender ese verso? Que acordémonos que estos son Nefilim, estos son demonios. Así como hay un mundo que nosotros podemos tocar, material, que podemos oler, que podemos ver, también hay un mundo de Ruach. Y tenemos que entender eso, que así como hay Yeser, ¿cómo se dice? Hatov, también hay Yeser, Hará. Los dos inclinaciones, la inclinación al mal y la inclinación al bien. Hay siempre positivo y hay negativo. En este mundo tenemos que diferenciar las dos cosas. Aquí en este verso estamos viendo que Kadosh Baruj Hu está dando a entender que es importante que el pueblo de Israel entienda que también hay, aparte de Kadosh Baruj Hu, también hay demonios. Y las culturas hoy en día, cuando agarran a un, vamos a decir, a un ídolo, ¿qué creen ustedes que está dentro del ídolo? Un demonio. Y por eso están de esa manera, porque lo están, o sea, manipulando de generación en generación. Hay más versos, después se los voy a dar, de acerca de este demonio. Volvamos al tópico de Yom HaKippurim, porque básicamente en el capítulo 16 de Vayikra o Levíticos está hablando acerca de eso. En Yom HaKippurim, Kadosh Baruj Hu, ya hemos hablado mucho de esto. Brevemente podemos decir que en ese día el Ser Supremo, él decía que se demandaba sangre por sangre. El corbán que se hacía, no solamente Yom HaKippurim, siempre Kadosh Baruj Hu ha demandado sangre por sangre. Siempre. Y hay muchos versos que podemos decir acerca de ese tópico. Pero aquí el Kohen Gadol, ¿qué hacía cuando él entraba a Kadosh HaKadoshim? ¿Cuál era el propósito del Kohen Gadol? Vamos a dar el paralelo de las dos cosas. ¿Cuál es yo lo he dicho anteriormente, a ver si se recuerdan. ¿Cuál es el propósito de un melech, de un rey? De reinar, pero ¿cuál es el propósito mero del rey? De juzgar. De juzgar. ¿Se acuerdan que antes de que Kadosh Baruj Hu hubiera establecido un rey, ¿qué habían antes? ¿Cómo se llamaban ellos? Jueces. Jueces. Ellos eran los que se paraban en las entradas de la ciudad y juzgaban al pueblo. Después vino y les dio a Shaul como rey, que en sí era un juez. Y era el propósito de un melech, de juzgar. Ahora vamos de nuevo al Kohen Gadol. ¿Cuál es el propósito de un Kohen Gadol? ¿Cómo? No. Era de redimir al pueblo, pero era de mediador. Porque él mediaba para él, pero meramente ¿para quién? Especial en Yom HaKippurim. ¿Qué es lo que hacía él? Mediaba por él y por quién más. Por todo. ¿Cuál es la diferencia de Yom HaKippurim y Pesach? Que en Pesach era individual. Si ustedes leen capítulo 12 de Shemot o Éxodo, ahí dice que cada familia traerá era individual. Es la diferencia de los dos. ¿Y esta era la palabra exacta de mediar o era redimir? La palabra siempre es de redimir, pero automáticamente es mediar, mediador.
Siempre lo ha hecho el Cohen Gadol de mediador. Y la palabra mediador dentro, digamos que es un rescate. Es un rescate. Moshe era un mediador, ¿sí o no? Y él era también un Cohen Gadol. Era un mediador y era un Cohen Gadol. Lo que ellos hacían, especialmente en Moshe, era mediar por el pueblo siempre, todo el tiempo. Ahora vemos que aquí, veamos el capítulo 53, no lo vamos a leer, pero para que ustedes lo lean. En el capítulo 53 de Yishayahu está hablando acerca de un mediador. Pero quiero que nos concentremos en un verso, por favor. Capítulo 53, verso 11 de Yishayahu. ¿Alguien me lo puede leer rápidamente? Del trabajo de su Neshama verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Hasta allí. ¿Qué es lo que dice? Vuélvamelo a leer, por favor. Del trabajo de su Neshama Ajá. verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Dice, como el conocimiento, él justificará a, solamente a él. Dice, a todos. Con la sedaká, él justificará a muchos. Capítulo 53. Léanlo del verso 1 en adelante, empieza a hablar acerca del siervo que viene a ser una ofrenda de pecado. Y cuando viene a hacer esa ofrenda de pecado, ¿cuál es la ofrenda de pecado que se hacía en Yom HaKippurim? Lo que dijo nuestro hermanito, era de redimir, era un rescate para el pueblo. Estamos hablando aquí un mediador, porque eso es lo que el Cohen Gadol hacía. Voy a hacer esta pregunta para todos ustedes. ¿Cuál es la diferencia de Yom HaKippurim, una vez más, y Pesach? ¿Pesach estaba incluido en el Sinaí, sí o no? Pesach o Pascua, como se le dicen para aquellos que nos están mirando, predata Sinaí, ¿sí o no? Sí. Y lo mismo, acordémonos de esto, que todo está ligado lo uno a lo otro. Todo también no solamente está en el presente, sino también está en el futuro. Todo es multilineal. Aquí estamos viendo algo muy grande. Primeramente, porque Pesach es predatado antes del Sinaí. Estamos viendo también el linaje de allí del servicio a Yahweh. Y el servicio a Yahweh, ¿quién fue el primer Cohen Gadol? Del Ser Supremo. Melquisedec. Estamos predatando antes del Sinaí. Antes del Sinaí. En el servicio a Yahweh Sebaot para el Mishkan se dio ¿en dónde? En el Sinaí. ¿Y a quiénes se les dio? Estamos hablando de quién. De Aarón y a quién. No, a Aarón, pues por supuesto a Moshe, pero a Aarón y a quién. Y a sus hijos. ¿Y cómo se llamaban ellos, ese linaje? Los Levín. Vamos aquí ahora a Melquisedec y vemos que no es de ese linaje. No es de ese linaje. Estamos viendo dos linajes allí. Ahora vamos a otro. Estamos viendo, comparando lo que la Torah dice. Vamos ahora a lo que la profecía de Bilam. ¿Y qué es lo que dice? Que, ¿cómo se llamaba ese personaje? Shiloh. Iba a venir, pero ¿de qué
¿cómo dice anteriormente? ¿De qué linaje viene? No, léanlo. Ahí dice que viene el linaje de Yahudá. De Yahudá. ¿De cuál linaje es de Moshe? De Leví. Dos diferentes. Dos diferentes. ¿Cómo se llama Mashiach? El león de la tribu de Yahudá. Entonces vemos que aquí estamos viendo dos linajes. Uno que fue hecho aquí, en tierra, en el Sinaí, y otro que fue hecho en los Shamaim. Porque si nos vemos a donde dice en Salmos o en Tejelim que te he puesto como Cohen Gadol de acuerdo al linaje de Melquisedec, y esto es que no tiene final, dice. Entonces vemos uno de tierra y otro de Shamaim. Quiero que veamos un verso, por favor. Pero antes de esto, la palabra corbán, y lo voy a escribir aquí rápidamente. ¿Cómo se traduce la palabra corbán? Una inmolación. En esa inmolación, ¿qué es lo que se tenía que hacer en ese corbán? En ese corbán, ¿qué es lo que se tenía que hacer? De matar y ofrecer la sangre de... Porque acordémonos que una persona para ser redimida tenía que derramar sangre. Y eso en toda la Torá. Si no es derrame de sangre, la persona no podía ser redimida. Y una persona dijo, rescatada. ¿Ok? Ahora, la palabra corbán en el paleo hebreo significa esto. Cuando el pueblo de Israel cometía un pecado, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cuál es la terminología de pecado en la Torá? Vamos a un ejemplo básico. Cuando Adán pecó, cuando se le da la misbah, Kadosh Baruj Hu, a Adán le dice, el día que pecares, ¿qué va a pasar? ¿Murió literalmente? ¿Qué pasó con él? En el Ruach murió, pero ¿qué significa la palabra muerte? Muerte significa la separación de Kadosh Baruj Hu, del hombre, ¿a dónde? A Kadosh Baruj Hu. Eso significa muerte en lo que es la Torá. Ahora, literalmente todos sabemos cuando el Neshama, el Ruach y el cuerpo se separan, eso es literal. Pero en lo que es la Torá, o sea, cuando uno peca es la separación de la persona, el individuo o individua, ¿a quién? Ahora, el corbán hace lo opuesto de eso. Cuando la persona cometía un error y la persona traía un corbán, ¿qué estaba haciendo esa persona? Estaba siendo rescatada, o sea, redimida, pero ¿qué estaba haciendo? Y reconciliándose básicamente es acercarse. Acercarse. Yom HaKippurim hacía eso. De todo el año que el hombre había hecho muchas cosas, muchos errores, muchos males, Yom HaKippurim venía y la persona decía individualmente, la persona tenía, acuérdense de eso, tenía que confesar con sus labios. No tenía que decir en su corazón. No, tenía que confesarlo.
Y muchas personas, déjeme decirle que muchas personas les es difícil confesarlo. Quiero decirle algo, que es bien fácil en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros amigos, con cualquier persona que usted esté platicando, es bien fácil de hablar de deportes. Es bien fácil de hablar de novelas, ¿o no? Es bien fácil de hablar de carros, es bien fácil de hablar de chismes, es bien fácil de hablar de cualquier cosa que todos están asimilados. Pero es bien difícil hablar de uno mismo y del interior de uno mismo. Es bien difícil. Es bien difícil decirle, yo soy de esta manera, literalmente. Yo soy, o sea, me gusta mentir bastante. Soy bien chismoso. Soy más mentiroso que el puro. O sea, decir lo interior de cada uno de nosotros. Es bien difícil. Pero cuando Yom Kippurim venía, uno tenía que confesarlo. Porque sin la confesión, ¿qué es lo que pasaba con el Corbán? No tenía ninguna validez. Y el Cohen Gadol hacía de muchos roles, de muchos papeles. Hacía de Cohen Gadol, del servicio del Mishkan, ¿ok? La hacía de médico, porque ¿qué pasaba con la persona que tenía lepra? O vamos, así se le dice, pero es Sahara, ¿verdad? El Metzorah, una persona leprosa. ¿Qué es lo que pasaba? Hacía como médico. Hacía como alguien que confortaba a la persona. O sea, tenía muchos roles. Y venimos aquí que cuando hacía esa confesión, eso es lo que pasaba. La persona era confortada después que Yom Kippurim, o el día de perdón que se le llama hoy en día, llegaba. Ahora, antes de pasar al siguiente tópico, ¿qué es lo que pasaba dentro? Y lo voy a escribir aquí. ¿Pero la confesión era solo el Creador o ante alguien más? Era ante el pecador, perdón, ante todos. Cuando él estaba allí, lo tenía que confesar. El Cohen Gadol lo tenía que escuchar. Lo tenía que escuchar. Vamos a ver un contraste de lo que tú me preguntas. Cuando una persona tenía el Sahara, o sea, venía a ser leproso, o sea, Metzorah, una persona es Metzorah cuando tiene lepra, pero cuando va a adquirir, o sea, la enfermedad en la piel, o sea, el Sahara, esa persona, ¿qué tenía que hacer? Tenía que decir, ¿cómo decía? Estoy impuro, y lo decía así, lo decía en su mente, lo decía a todos. Esto implica algo muy verdadero, que hoy en día la persona tiene que confesarlo. O sea, en esos tiempos se hacía eso. ¿Qué es lo que implicaba cuando la persona confesaba eso? ¿Cómo lo iban a ver los demás a esa persona? Todo, o sea, toditito ni se iban, o sea, completamente ese nombre, ni te acerques a él. Ni te acerques bien lejos, de 2 millas para atrás. Pero cuando la persona hacía una confesión, ¿cómo miraban las personas a esa persona? Con defecto, con desprecio. Acordémonos eso, que la misbah dice que no tenía que juzgar a su... Porque acordemos que ¿cuántos iban a hacer Yom Kippurim o Yom HaKippurim? ¿Solamente un grupo? No, Todos iban a confesar, no solamente era una persona. Lo que nos daba a indicar a nosotros es que cada uno de nosotros no estábamos exentos a Yeser Hará. No estábamos exentos. Si la persona la oía decir eso, decía, pues quizás la mía más peor. Entonces estábamos en un mismo nivel que no era bueno. Lo que quería dar aquí a notar es que aquí la entrada del Mishkan era la entrada, ¿verdad? Del este, ¿verdad? Cuando
el Cohen Gadol, ¿cómo se llamaba este lugar? Kadosh. ¿Cómo se llamaba este? Kadosh HaKadoshim. En este lugar, Kadosh HaKadoshim, la persona, el Cohen Gadol, para ser más preciso, tenía que entrar y llevaba un hilo y lo llevaba desde el punto de la entrada de aquí, llevaba el hilo y lo entraba aquí, amarrado aquí, el hilo. Y era carmesí, así se le dice, ¿verdad? Llevaba el hilo carmesí de este punto, porque lo tenía que ver de este punto para afuera, ¿verdad? Y tenía que entrar aquí. Y el Cohen Gadol entraba adentro, oficiaba con el incienso y tenía que salpicar en el arón, tenía que salpicarlo en los cuatro puntos, ¿verdad? En los cuernos dice que lo tenía que salpicar, especialmente en la tapadera, que es el caporet, ¿ok? Y cuando lo salpicaba, confesaba todo lo del pueblo y también de él mismo. De ese momento, ahí viene lo que se le dice en lo que es Yeshayahu o Isaías capítulo 1, que si tus pecados fueran como rojos como el carmesí, serán, ¿cómo dice? Y exactamente lo que pasaba en ese momento, que el hilo carmesí se volvía milagrosamente en blanco. Y todos ellos afuera miraban que el carmesí era blanco. ¿Y qué indicaba eso? Que el pueblo hacía, que el pueblo ya estaba, sí, de cierta manera sano. Todo el pueblo. Pero vamos ahora al contraste de las cosas. En el primer siglo, 40 años antes de la destrucción del Beit HaMikdash, o sea, lo que comúnmente se dice el templo, ya no pasó eso. Ya no pasó eso. El hilo ya no tornaba blanco por 40 años. Todos los años se hacía eso y no tornaba blanco, era rojo. 40 años, 70 más, menos 40, ¿cuánto nos da? 30. Pero acordémonos que hay 4 o 3 años perdidos en la historia. Nos da exactamente a 33 y medio. 33 y medio, ¿qué pasó? Cuando Mashiach Yeshua murió. Y nos indica que de ese momento en adelante ya los Korban, Kadosh Baruj Hu ya no eran para nada. Porque ya lo que era el sistema que se hacía en esos tiempos ya no era válido. Primeramente porque ya no había un Aarón. El arca ya no estaba. La Kabod del Ser Supremo ya no bajaba. Esa es otra. Acordémonos, si no hay Aarón, ¿dónde va a bajar la Kabod de Kadosh Baruj Hu? Es ilógico. Entonces vemos que aquí ya era el momento para algo mejor. Y nos indica aquí que el capítulo 53 de Yeshayahu, el que acabamos de leer, el que media o el que justifica, ¿a cuántos dijo? A todos, dice, se está cumpliendo la Torah. Hay una parte donde dice dice a muchos, no dice todos. Ahora, tiene mucha razón, a muchos. ¿Por qué? Porque el Olam Haba es para muchos, pero muchos no lo quieren. Acordémonos de eso. Mismo Mashiach dijo que la entrada a la perdición es facilísima, pero la entrada al Olam Haba, no todos quieren entrar. Está para ellos, para todos, pero no todos quieren. Esforzados, muy bien. Y vamos a ahora pasar rápidamente, para ir terminando, 10 minutos solamente. Quiero que veamos aquí la Parashá Kedoshim, que está en capítulo 19 de Vayikra o Levíticos, del 1 al capítulo 19, que está hasta el capítulo 20 al 27. En esta Parashá
se va a leer la porción en la tarde, por supuesto. Pero para que tengamos una idea de esta parashá que está conectada con Yom Kippurim, o sea, con la parashá que acabamos de ver, Aharet Mot, en la muerte de los hijos de Aharón. En esta parashá nos indica varias cosas. Quiero escribirlo rápidamente. ¿Cómo se dice Kedushá? ¿Cómo se traduce? Kadosh es lo que acaban de decir. Kadish es la diferencia de esas palabras. La primera es Kedushá, que estamos viendo en este Shabbat, en esta parashá, que habla mucho, todos los versos están el uno al otro entrelazado. La segunda es Kadosh, o sea, que está pidiendo Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel de apartarse de las naciones, de las prácticas. La tercera es Kadish, que es apartar el nombre. Todo tiene su tiempo, todo tiene su forma. Por ejemplo, en este día, ¿qué dice Kadosh Baruj Hu que debemos de hacer aparte de dar los halels? Que es una misbah de pronunciar su nombre. Es una misbah por generación de invocar su nombre. Ahora, todo tiene su tiempo. Si estamos con nuestros amigos, por supuesto que ellos no van a respetar ese nombre. Y por eso se dice Kadish, se aparta el nombre. Ahora la cuarta es Kiddush, cuando se aparta el vino, que es para un propósito. Y eso ya cuando está cerrando la abodad. Pero también tiene una significancia aún más profunda. Y Kiddushim, que es los anillos de matrimonio, por supuesto. Ahora, cuando miramos estas palabras, siempre nosotros ligamos y familiarizamos con la palabra, ¿cómo se le dice en español comúnmente? La palabra Kadosh, santo. Pero esta palabra no indica nada. Del contrario, no tiene ninguna significancia santo. No tiene nada que ver con el hebreo. Porque en el hebreo tiene más significancia, más realce, el significado es más profundo, nos hace entender exactamente qué requiere el Ser Supremo de nosotros. El Ser Supremo requiere de nosotros estar ¿qué? Y eso no solamente, la palabra Kadosh o Kedoshim, no solamente indica estarse en un lugar remoto así. Eso no indica nada. No indica nada porque muchos piensan eso. Déjeme hacerle la pregunta rápidamente, ya estamos terminando.
la Torá indica acerca de la palabra ser perfectos, ¿verdad? La palabra perfección. Y se hizo una pregunta la vez pasada acerca de perfección, si nosotros podemos obtener la perfección. Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Se puede obtener la perfección hoy en día? ¿Eran los Sadiquín de Israel, cierta manera, perfectos? Ahora, déjeme analizar un poquito más esta palabra perfección, porque tiene mucho que ver con la palabra kadosh. Muchos piensan que perfección se está refiriendo a lo que es el término de, vamos a decir, del cuerpo. O sea, cuando una persona dice, mira qué perfecto está esa persona. O sea, físicamente. No estamos hablando de físico aquí. Estamos hablando del carácter de la persona, si está o no está en lo que es el guardar Torah. Cuando vamos a los Sadiquín de Israel, hay muchos versos donde dice que esa persona era perfecta. Pero ¿en qué manera? Lot dice que era justo. ¿Y quién era perfecto? Noah. Dice que era perfecto en todas sus generaciones. Ahora, Job también, pero para entrar a esos tópicos vamos a tener que hablar otra hora. Rápidamente se lo puedo decir que lo que es la perfección indica lo que es cómo nosotros podemos, y por eso tiene que ver mucho con Kadoshim, con Kadosh. Tiene una persona que estar apartada de lo que es la inclinación al mal. Y eso indica todo lo que el mundo ofrece. Cuando Adán fue hecho, ya para terminar, cuando Adán fue hecho y se dio cuenta que Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot, lo había hecho a él, y no solamente a él, sino a toda la creación, esas fueron sus palabras. Yahweh Malach Olam Waet, según el Midrash. Esas fueron las palabras que él hizo, que dio cuando abrió los ojos y se dio cuenta que Yahweh lo había creado de toda la creación. Esas fueron las palabras. Vamos a dar Yahweh Malach Olam Waet, que significa Yahweh es rey y por siempre y siempre. Y nosotros cuando Mashiach venga de nuevo, vamos a decir las palabras de nuevo. ¿Por qué? Acordémonos que lo que estamos viviendo aquí hoy en día es solamente un poquitito del Olam Habad. Un estudio, una hora o media hora de estudio de Torah es que es como si estuviéramos en el Olam Habad. ¿Se imaginan el Olam Habad? Vamos a dejarlo aquí. Shalom Aleichem.